Y por fin le corresponde el honor de ser el último de los ponentes a nuestro amigo Theo Verhoeven, que va a hablar de la caza. Él es coordinador de campañas de Ecologistas en Acción. Él es responsable de conservación de la naturaleza en esta organización y tiene una dilatadísima experiencia de en torno a 30 años de activismo en el movimiento ecologista. Hoy va a plantearnos sus propuestas sobre la caza. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a participar, sobre todo porque nos permite hablar también de la caza. Es cierto que muchas veces cuando se habla de maltrato animal, por diversas razones, nos centramos más en lo que tenemos más cerca. El tema de las corridas de toros, el maltrato de los problemas de los perros, etcétera. La caza es una de las actividades que posiblemente provoca la muerte de más animales, con un mayor impacto en cuanto a territorio y que pasa de forma posiblemente menos visible. Evidentemente, la caza es una actividad que se desarrolla en el medio natural y que consiste en matar animales por diversión. Desde esa perspectiva, ya puede empezar a generar problemas. Para valorar estos impactos podríamos hablar, por un lado, de los impactos éticos, el que uno se divierta matando animales, y cuando decimos matando, esto incluye el torturarlos hasta la muerte en muchísimos casos, de forma similar a la que le ocurre al toro en la propia plaza, pero tiene también unos impactos ambientales sobre el terreno y tiene unos impactos sociales. La caza cada vez compite más con otras actividades y las está limitando. Pasear por el campo, salir a ver pájaros, recoger setas, montar en bicicleta por el campo. Estas son actividades que cada vez se van más limitadas porque la caza se impone. Se cierran caminos que son públicos, incluso en parques nacionales. El principal problema que tenemos, para lo que tenemos que plantear aquí, es que la caza es una actividad competente de las comunidades autónomas. Es decir, el Estado, las administraciones centrales no pueden prohibir la caza, porque son las comunidades autónomas. Por tanto, son esos gobiernos autonómicos que justo ahora se están constituyendo y que se están poniendo en marcha las que pueden regular la caza de forma más frontal. Sin embargo, y frente a la ocasión que tenemos de una nueva legislatura, hay muchos mecanismos y mucha normativa a nivel estatal que nos permitiría empezar a poner límites a la caza, empezar a regular o eliminar aquellas modalidades de caza más negativas, aquellos elementos, algunos todavía desconocidos, más impactantes. Desde ese punto de vista, hay que destacar que cuando se habla de caza hay pocos datos. La primera pregunta nos podemos hacer: ¿cuántos animales se matan en nuestro país cada año? Y podríamos pensar que en torno a 30 o 35 millones de animales cada año. Aquí incorporamos a aquellas especies que son cinegéticas, por lo tanto, oficialmente se pueden cazar, pero también a otros muchos animales que se cazan ilegalmente o que mueren, por ejemplo, un azor chocando contra un vallado, o que muere una águila real envenenada por el plomo, por el plumbismo. Por lo tanto, son estimaciones, pero sí que nos dan una magnitud, una cifra aproximada. Y además hay que destacar que la caza se desarrolla en prácticamente un 90-95% de nuestro territorio. Es decir, salvo donde hay ciudades, salvo donde hay carreteras, salvo donde hay construcciones, por decirlo de alguna forma simplificada, salvo en esos sitios, en el resto se caza, mediante cotos de diferentes categorías. Para empezar a hablar de los problemas y posiblemente propuestas concretas, dado que tenemos poco tiempo, habría que empezar a hablar de la situación de los perros de la caza. Evidentemente, lo primero que habría que hacer sería prohibir, al menos, o en primer lugar, ciertas modalidades de caza con perros. Estaríamos hablando de los galgos, pero es que en general tenemos un problema muy grave. Se habla más de los galgos, se habla poco de las realas. Las realas es la tenencia de un grupo normalmente elevado de perros, bien de presa o de rastreo, que permiten en las monterías, en las batidas, se sueltan para que lleven a los animales hacia donde están los cazadores esperando. Estas realas tienen
un control mínimo, por no decir nulo. Y una de las principales características cuando las vemos en el campo es que la mayoría de los perros no tienen más de 6 o 7 años. Es decir, que cuando los perros llegan a unas edades donde su servicio no es muy útil, desaparecen. Estos no se cuelgan tanto por ahí en los árboles como en los galgos, pero desaparecen de forma silenciosa o misteriosa en muchos casos, y en otros se encuentran los restos de estos perros. El nivel de control e incluso de la normativa, si comparamos a los perros de caza con los perros domésticos, las mascotas, es que ni siquiera tienen la misma legislación. Si nos vamos, por ejemplo, a varias comunidades autónomas, vemos como los animales, los perros y gatos domésticos, pues tienen sus restricciones, sus controles, sus chips, sus sistemas, obligaciones, incluso en ocasiones de seguro. En el caso de estos perros, estos controles son totalmente inexistentes. Cuando visitamos alguna reala, lo que nos encontramos son cercados con animales, algunos vivos, algunos muertos, con muy poca alimentación. O cuando vamos por la carretera y nos cruzamos esos camiones, que seguro que los habéis visto, con esos recipientes bastante pequeños donde van los perros, que no solamente se utilizan para su transporte. Cuando esta reala llega a la zona donde al día siguiente va a ser la montería, los perros duermen también ahí. Es decir, pasan una gran cantidad de horas. Y esto no está regulado. Por lo tanto, se ha destacado aquí, y es cierto, que la normativa que regula los perros que usamos en nuestras casas es insuficiente, claramente. Pero es que si hablamos de los perros en la casa, es que es inexistente en muchos aspectos. Por ir avanzando en otros aspectos, tenemos muchas posibilidades. Todo esto se podría incorporar con cierta facilidad en una ley de defensa animal. Pero, por ejemplo, necesitamos incorporar también medidas que nos permitan evitar que se lleve la caza a los colegios. Actualmente se está permitiendo que vayan organizaciones de cazadores a dar charlas en los colegios para generar afición a la caza. Querámoslo o no, la caza está basada en matar animales. Una ley de defensa animal debería establecer que no se puede hacer una apología de este maltrato animal. Deberíamos encontrar formas en una ley de defensa animal a nivel estatal para evitar esto. Por ejemplo, Castilla y León, sabéis que ha aprobado la realización de estas charlas, dado que el sector cinegético ve que ha perdido mucho dinero, ha perdido aficionados, ha perdido, digamos, reconocimiento social y está intentando defenderse. No olvidemos que el lobby cinegético es un lobby muy potente, políticamente y económicamente. En esta casa hay un lobby a favor de la caza muy importante. Y hasta tal punto, sobre todo en el Partido Popular, hay que destacarlo, que están consiguiendo en esta legislatura, han conseguido que se cambien leyes para incorporar temas a favor de la caza. En la Ley de Montes se han incorporado artículos para potenciar la caza, una estrategia para potenciar la caza. Se ha modificado el Código de Circulación para que no sean los cazadores los que tengan que pagar cuando esos animales a los que están persiguiendo cruzan la carretera y se provoca un accidente. Hasta ahora la normativa establecía que, salvo en ciertas condiciones, era el coto, la finca de caza, la que tenía que pagar esos daños. Esto ya se ha modificado. En esta legislatura, esta Casa y el Senado han aprobado que en los parques nacionales, donde la caza era una actividad incompatible, donde estaba prohibida, se ha autorizado. Y la caza en los parques nacionales estaba prohibido desde que se crearon los parques nacionales. No es nada reciente. Desde el principio se vio que si los parques nacionales son la joya de la naturaleza, el 0,7% de nuestro territorio, ahí por lo menos había que prohibir la caza. Bueno, pues hemos dado un retroceso histórico gracias a ese lobby. Lobby de armeros, lobby de dueños de fincas de caza, o en un parque nacional como el de Cabañeros, donde 3 grandes terratenientes han logrado que se pueda volver a cazar porque ellos tienen sus fincas de caza allí. Apellidos como Aznar, no el presidente del Gobierno, un naviero, apellidos como Botín, en fin, apellidos muy relacionados con nuestros grandes bancos, nuestras economías.
Por lo tanto, una medida evidente es: hay que empezar a plantearse la prohibición de la caza dentro de los espacios protegidos. Si un espacio protegido tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad, ¿qué sentido tiene permitir la caza? Y, sobre todo, ya en la categoría que hablábamos de parque nacional. Pero, además, hay otras muchas medidas. Son parches, son puntuales, pero que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, ¿sabéis lo que son los lazos, los cepos, las cajas trampa? Es decir, eso es que cuando pasa el animal hay un lazo que se le pasa en el cuello y se tira allí igual 2 días o un día, agoniza hasta que se muere. Eso es un método prohibido. Los cepos se ponen en el campo, pisa el animal, unas 2 mandíbulas de hierro les agarran, les atraviesan. El animal muchas veces termina comiéndose su pata para intentar liberarse. Eso es un método prohibido. Sin embargo, la legislación, la Ley de Patrimonio Natural, establece mecanismos de excepción por los cuales se permiten. ¿La realidad cuál es? Que la excepción se ha convertido en norma. Y actualmente eso se permite de forma sistemática en casi todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, esto es otro cambio puntual que se podría lograr modificando esta Ley de Patrimonio Natural. O el tema de los vallados cinegéticos, que ya hace que no podamos pasear por el campo porque están vallados e impide el paso también a la fauna autóctona. O el tema de los perdigones de plomo, que comentaba antes Rubén. En el 98 empezamos una campaña contra los perdigones de plomo. Conseguimos su prohibición en las zonas húmedas porque había casi 20.000 aves acuáticas que morían y que siguen muriendo en buena medida cada año intoxicadas por el plomo, una enfermedad que en los animales se llama plumbismo. Los últimos estudios vienen demostrando que el plumbismo afecta no solamente a esas aves acuáticas, a las rapaces, a la perdiz. Hay que tomar medidas para que, evidentemente no queremos que casen, pero si casan por lo menos que no sea con un material que es un veneno para estos animales. Y luego otro elemento muy importante, no sé si lo sabéis, pero hay personas que tienen una finca y que quieren que no se cace en su finca y por la legislación autonómica les obligan a dejar que se cace en ella, salvo que se gaste unos cuantos miles de euros para poner un vallado alrededor de ella y una puerta y así impedir que entren. Existe, y hay que lograr que esté en la legislación, el reconocimiento del derecho de los propietarios a oponerse a que se cacen sus propiedades. Y, de hecho, existe una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya lo reconoce. Eso el Consejo de Estado le planteó al Ministerio de Medio Ambiente que lo incorporase en la legislación, esta legislatura, y no ha querido hacerlo. Evidentemente, otro problema es que se están cazando especies que su situación es extremadamente delicada. Podríamos hablar de la tórtola, podríamos hablar del lobo ibérico, una especie emblemática para nosotros, que en la mitad norte de la península ibérica se sigue cazando y que debería estar incluido en el catálogo de especies amenazadas. Como quiero acabar rápido, básicamente destacar a las formaciones políticas se pueden tomar muchas medidas para lograr una reducción, por lo menos sustancial, de los impactos de la caza. Es inadmisible que a día de hoy se permita la caza de jabalí con lanza, una caza primitiva, y eso es legal. Es totalmente inaceptable que hoy en día se permita, por ejemplo, de forma más regulada, la caza de pajaritos con redes. Esto es un método donde pasa el pájaro y cae automáticamente, y caen todas las especies. Estamos hablando de métodos no selectivos de caza. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú lo pongas para un zorro, te cae pues, un número bastante elevado de animales. Te puede caer el lince, te puede caer el lobo, te puede caer el gato montés, te puede caer el tejón. Son métodos que deberían estar erradicados hace décadas, pero que, como decía al principio y para acabar, este lobby cinegético ha logrado, primero, que muchos partidos políticos tengan miedo de enfrentarse al tema de la caza y de poner límites a la caza. Entonces, tenemos que convencer y tenemos que explicar en las formaciones políticas que hay muchos mecanismos para reducir el impacto si no quieren enfrentarse frontalmente a la caza, que se puede hacer, y que eso
es hoy en día ya una obligación de los propios convenios internacionales que hemos firmado, de cumplimiento de directivas europeas. Es decir, tenemos la legislación de nuestra parte. Y bueno, nada más porque no hay más tiempo. Gracias.